Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con el primer noticiario de Cosmer de 2025. El vídeo de noticias de hoy no va a tener spoilers en ningún momento, así que no os preocupéis si no vais al día. Como podréis notar, el vídeo lo he subido un poco más tarde de lo habitual, y es que este fin de semana he estado malo de la garganta y no he podido grabar hasta ahora. Como podréis notar durante el vídeo, aún me queda un poco y veréis que tengo la voz un poco extraña. Como ya suele ser costumbre, vamos a empezar por las noticias referentes a libros, concretamente por los no Cosmer. De la saga Escuadrón, el primer libro del nuevo arco, Skyward Legacy, que tendrá como título Blightfall, está ya terminado, y Janci Patterson ha empezado con el segundo, del que lleva ya un 8%. Este tendrá como título Sunrise, y su intención es terminar el primer borrador en julio, cuando se pondrá Brandon con su revisión. Yendo fuera del citoverso, de Moment Zero, finalmente Brandon decidió hacer una última revisión, la cual tiene parada casi al final, al 95%, que tiene que estar para el 1 de marzo, y pretende terminarla ahora en febrero. Y ahora sí, pasemos al Cosmer. Con Viento y Verdad habiendo puesto fin al primer arco del archivo, Brandon va a centrar sus esfuerzos en el siguiente gran arco, la Era 3 de Nacidos de la Bruma. El progreso de escritura de esto va a ir un poco distinto a lo que nos tiene acostumbrados, y os voy a explicar por qué. Lo primero y más importante es saber que va a escribir los 3 libros de la tercera era antes de publicar el primero, con la intención de que esto dé mucha más cohesión. Es la forma en que escribió la Era 1. Si queréis un poco más de detalle, en 2021 le preguntaron si el orden que iba a seguir sería este, y dijo que más o menos sí. Es decir, primero escribirá el primer borrador del libro 1 y hará una primera revisión, luego empezará con el segundo libro y su revisión, con todo lo que tenga volverá al libro 1 a hacerle una segunda revisión, escribiendo así el tercer borrador, e irá alternando entre libros hasta que cuando ya tenga un par de borradores de los libros 2 y 3 y el 1 esté ya en su versión definitiva, que es lo que él llama la versión 5.0, lo publicará. Que eso será en principio en diciembre de 2028. Por lo que este proceso durará casi 4 años. Luego, seguirá haciendo revisiones de los libros 2 y 3, que los publicará en 2029 y 2030 respectivamente. Pero bueno, no nos avancemos en el tiempo. Ahora mismo estamos al principio de todo. Es más, no ha empezado aún ni con el primer libro, sino que está en lo que él llama fase de preescritura, que básicamente lo que está haciendo es hacerse un esquema de lo que quiere contar en cada uno de los 3 libros, y de esa fase lleva un 50%. Sigamos. Aún en Escadrial, la edición ilustrada de Sombras de Identidad ya está disponible en preventa, y si queréis podéis hacerla en la librería Gigamesh, que, como ya es costumbre con los libros del Cosmer, viene con un ítem de regalo. Yéndonos ahora a Roshar, si os acordáis el pasado 19 de julio, Brandon publicó un tuit diciendo que cuando Viento y Verdad hubiera sido publicado, le preguntaran qué ocurrió en su escritura el día 18 de julio. Este enero lo preguntaron en Reddit y Peter Ahlstrom, el vicepresidente editorial de Dragonsteel, respondió que se trataba del capítulo 143. Obviamente no voy a decir qué ocurre en ese capítulo por tema de spoilers, pero si habéis terminado el libro podéis ir a buscarlo. Y hablando de Peter Ahlstrom, tenemos una respuesta más suya, en esta ocasión respecto a Arena Blanca. Preguntaron también en Reddit por su novelización, y él dijo que esperaba que estuviera disponible un tiempo después de 2026. Por lo que diciéndolo así, entiendo que será en 2027. Vamos a seguir con otra respuesta de Peter, que técnicamente no es un libro, pero es posible que acabe contando como tal. Y es respecto a las cartas de historia que os comenté que se podrían encontrar en la Dragonsteel Nexus de este año, que si las juntabas todas de una misma colección, contaban un mini relato canon nuevo del archivo. Brandon dijo en su momento que iba a publicar esas historietas en un futuro para que no fueran algo exclusivo únicamente para los asistentes de la Dragonsteel y que todo el mundo pudiera disfrutarlas. Y Peter dijo este enero que sería en, como mucho, un año. Pasemos ahora a otras noticias. Empezamos con los vídeos del canal de YouTube de Brandon, y lo más destacable de este mes es que vuelven sus clases de literatura. Para quien no esté al tanto, Brandon, aparte de escribir, también da clases en la Universidad de Salt Lake City, y en 2019 decidió grabar todas las clases de ese año y subirlas a YouTube. Después de eso, estuvo varios años sin hacerlo, y ahora ha decidido volver de nuevo. Obviamente, las clases son en inglés, así que si os interesa os dejo en la descripción el enlace a las 2 primeras sesiones que ha subido ya.
Si le seguís en su canal, podréis ir viendo todas las que vaya subiendo a medida que las vaya haciendo. Por otro lado, también en YouTube, el día 18 hizo un directo jugando al videojuego Hades, así que si sois fans del juego o simplemente os interesa, os lo dejo en la descripción. Sigamos, y vamos a hablar de juegos de mesa, y en esta ocasión de la empresa de Vir, una de las empresas de juego más grandes de España, que son los encargados de la traducción de Dungeons & Dragons, Magic o los colonos de Catán. Y os preguntáis, ¿y qué tiene que ver esto con el Cosmer? Pues hace una semana publicaron un vídeo con los anuncios de los nuevos juegos que van a sacar este 2025, y dejaron para el final la gran sorpresa. Van a traer traducidos tanto el módulo del juego de rol del Archivo de las Tormentas, como el juego de construcción de mazos de Nacidos de la Bruma, los cuales publicarán tanto en castellano como en catalán, así que es probable que este mismo año podáis haceros ya con ambos juegos. En cuanto a la gente que seáis de Latinoamérica, sé que existen filiales de Devir en Chile, Colombia, México y Argentina, pero desconozco cómo funciona el mundo de las licencias de juegos de mesa, así que no sé si lo producirán directamente ahí o si habrá que exportarlo desde España. Sigamos con juegos, pero ahora vamos con Lego. Como recordaréis, hace no mucho os hablé de esta iniciativa de Lego Ideas del Cosmer, que estaba a punto de llegar a su objetivo, y finalmente lo ha conseguido. 10.000 votos. ¿Significa esto que vamos a tener un juego de Lego del Cosmer? Pues no, la verdad es que no es tan fácil. Lo que ocurre ahora es que entra en una fase de revisión, y un equipo de diseñadores, product managers y otros van a comprobar la viabilidad del proyecto. Obviamente poniéndose en contacto con Dragonsteel, ya que este set es de una marca registrada, y a partir de eso tomarán una decisión. Este proceso puede llevar varios meses, y pasado el tiempo le darán luz verde o lo cancelarán, así que cuando se sepa definitivamente ya os avisaré. Sigamos, para los que aún estáis esperando el envío del Kickstarter de Palabras Radiantes, ya llevan más de la mitad del tier de $325. Ahora mismo están enviando la Orden de los Corredores del Viento. La siguiente noticia es respecto a la convención de la Storycon, que se celebrará ahora a finales de febrero en Salt Lake City, y donde Dragonsteel va a tener su propio stand. Y para acabar, vamos con una noticia referente a las adaptaciones, pues esta semana le hicieron una entrevista a Brandon en la web Polygon, pero ya os aviso que no os emocionéis porque no es un anuncio ni nada parecido. Os dejo el artículo en la descripción si queréis leerlo entero, yo voy a comentar solo lo que considero más relevante de lo que he leído. Lo primero que comenta es sobre una posible adaptación del archivo, y dice que ha recibido muchas ofertas, y varias de gente con la que querría trabajar, pero que por el momento las ha rechazado todas, porque siente que aún no ha llegado el momento de adaptar el archivo, y que tiene la suerte de poder permitirse rechazar estas ofertas. Después, le preguntan por esa decisión de esperarse, y cómo sabrá cuándo es el momento correcto, y básicamente dice que no lo sabe, que espera reconocerlo cuando llegue, pero que lo que sí sabe seguro es que ahora mismo con el modelo de series hechas por las plataformas de streaming, se ha visto que la fantasía no está funcionando demasiado bien, o al menos no tanto como se espera, poniendo como ejemplo Los Anillos de Poder y La Rueda del Tiempo. Otra cosa que comenta interesante es que le gustaría adaptar el archivo como películas, algo curioso porque no me explico cómo podrías contar el Camino de los Reyes en una película de 2 horas y media o 3, pero bueno, en resumen, que aún no quiere empezar ni con el archivo ni con Mistborn, y quiere probar el terreno primero con algo diferente. Pasemos ahora a noticias de la comunidad, que tenemos el progreso de la Coppermine, que llevan ya 752 artículos traducidos y publicados. Y acabamos con noticias del canal, y es que este pasado mes de enero ha sido el mes con más colaboraciones de la historia del canal. Voy a listarlas todas y os dejaré los enlaces en la descripción por si alguna os interesa y queréis ir a verla. Por orden de publicación tenemos primero el día 12 de enero, en Puente 4 Podcast junto a Bruno, David, Robert y Sergio del podcast, que hicimos la segunda parte de una trilogía de programas sobre el libro que hicieron. Luego, el día 14, estuve charlando junto a Borja de Cosmer 16 sobre las Story Decks, esas cartas que os comentaba antes que se habían podido conseguir en la Dragonsteel Nexus. El día 15 visité la librería Mamarracha junto a Nime y Liara, donde hablamos de Viento y Verdad. El 15 también se subió el Cosmercast de los días 3, 4 y 5, junto a los integrantes de Esquirla de Plata. 2 días después, el 17, hice un directo en el canal de historias de Ausentor junto a Eric, charlando también del libro. El 19, volví a Puente 4 Podcast con los mismos invitados, haciendo en esta ocasión la tercera parte.
El 24 estuve en un club de lectura en directo junto a Eva y Pablo, charlando del libro en el canal de Eva. El 28 se subió el Cosmercast de los días 6 y 7 del libro, y el 30 fui al canal de Tertuliando junto al propio Tulio, a Felipe de Libreando con Felipe y a Leo de Pennywise Code. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo porque cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.